El hombre fue creado a imagen. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, como el alma es eterna, porque es imagen y semejanza de Dios, obviamente lo que usted ve es que en Génesis dice que Dios tomó del polvo de la tierra y hizo al hombre y luego sopló. Cuando sopló, entonces el hombre recibió, adquirió la misma naturaleza de Dios. Qué hermoso eso. Por eso nuestra alma es eterna, amados. Ustedes me han escuchado cuando Dios nos ha dado la oportunidad de predicar juntos la palabra, el decir que nosotros somos eternos. Y en realidad nosotros somos eternos en esa dimensión de que Dios el Padre nos creó desde su misma naturaleza. Entonces nuestra alma tiene la misma naturaleza. Entonces sigamos con Génesis. Y como el hombre adquiere la naturaleza, la misma naturaleza, imagen y semejanza de Dios, entonces lo que vemos es que Dios luego le, le permite al hombre gestionar, gerenciar y administrar todos los recursos que Dios había creado. Por eso vemos que Dios le da al hombre la capacidad de señorío, de dominio. Entonces el hombre que tiene esa capacidad, pues representando a Dios en el huerto de Edén a través del alma, porque el alma queda facultada para percibir. El alma en la naturaleza de Dios quedó capacitada para percibir e interactuar. La palabra correcta ahí es simbiosis, ¿sí? La palabra que podríamos utilizar en terminología biológica, si me permiten. Yo le llamo una sinergia, o el alma quedó facultada para interactuar con toda la creación. ¿A partir de que Dios creó todo? Pues de su palabra. Como Dios crea todo por su palabra, luego todo lo creado tiene la naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu, Dios es palabra, Dios es acción, Dios es movimiento. Dios desde la eternidad, cuando introdujo en el mundo su palabra, entonces su palabra crea. Entonces el alma quedó facultada y capacitada, amados, para poder interactuar con la creación. Entonces por eso el alma percibía todo ello y el alma se interrelacionaba, el alma interactuaba con la creación, con los animales, con las plantas, en el mismo orden de lo que Dios había hecho. ¿Cómo era esto? El hombre Adán, el primer Adán, alma viviente, esa alma, vamos a decir, era el estuche. El alma es el estuche en donde la naturaleza de Dios se alojó, ¿sí? ¿Qué pasó cuando el hombre pecó? Ese estuche, la naturaleza de ese estuche y lo que contenía adentro, ¿sí? Quedaron incompatibles. El alma quedó en pecado. La naturaleza de Dios ya era incompatible, entonces Dios recogió su naturaleza y por eso ustedes ven que allí lo que vemos es que Dios los saca del huerto, ¿sí? Porque ellos quedaron incompatibles, ya no tenían esa participación en el propósito eterno, con la divinidad, con la justicia de Dios. Luego lo que ves allí es que ellos se esconden, dice, y se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos, nos relata Génesis, ¿no? Y lo que tú ves es, lo que ahí dice estar desnudos, no es en el término meramente humano, ¿sí? Que Adán y Eva se miraron y miraron sus cuerpos desnudos y se avergonzaron, no significa que miraron sus cuerpos. Lo que ahí significa es que el alma quedó absolutamente descubierta y desnudada, porque como aquello que contenía, que era la naturaleza divina, salió de allí, Dios recogió su naturaleza del alma, entonces el alma quedó vacía. Quedar desnudo es eso. El alma quedó en un abismo, ¿sí? Como un agujero, como un hoyo. Entonces el hombre trató de taparse. ¿Y qué hizo? Se cosieron delantales con hojas de higuera. Entonces Dios los encuentra en esa condición y lo que tú ves es lo que Dios hace, que es tan hermoso y que nos da el sentido práctico de lo que posteriormente Dios el Padre habría de manifestar a través del Cordero de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Lo que ves allí es que Dios
les reemplaza esa vestidura de hojas de higuera y dice la Biblia que Dios les cosió delantales con pieles de animales. Entonces, el alma, y aquí viene esto, amados, el alma quedó cubierta en un velo de sacrificios. Por eso, en todo el Antiguo Testamento, y por eso todas las religiones hoy en el mundo demandan que la persona haga un sacrificio para acercarse a Dios, lo cual es una herejía, porque Cristo el Señor, el Cordero de Dios, que vino a participar de carne y de sangre, ¿esto qué significa? Vino a participar como alma en un cuerpo atrapado en los sentidos. Entonces dice que fue ofrecido una vez y para siempre para librarnos a todos los que estuvimos sujetos al yugo de temor a la muerte. Entonces, hasta allí, amados, quiero hacer una pausa y quiero darle la oportunidad a alguien si desea preguntar algo con respecto al alma. Al alma, vamos a enfocarnos en el alma. Así que, por favor, abra su micrófono y preguntemos. Todos a la vez, no, por favor. Pastor, para preguntar, cuando Sí. el hombre quedó como al descubierto por la falta que cometieron, dice que el quedar desnudos es algo como semejante de que quedaron en un vacío. O sea, fue tan grande el vacío que se sentían que querían, digamos, cubrir ese vacío o tapar ese vacío con lo primero que encontraron, digo yo, no sé. Entonces es como, no entendí bien, o sea, la semejanza, o sea, la comparación que usted hace ahí de quedar desnudos es como quedar a un vacío, eso es como que quedaron sin nada. Un hueco. Entonces, eso, Quedaron entonces, huecos. huecos. Ah, ya. Sí, o Quedaron sea, huecos. Acuérdate, Cris, que al alma viviente, el alma viviente es el estuche. ¿Qué llenaba el alma? Pues Dios. Cuando ellos pecan, el alma ya no pudo contener a Dios. El alma quedó hueca. Y por eso ellos trataron de llenar o tapar o cubrirse. Y es lo mismo que hoy vemos en el mundo. ¿Cuánta gente trata de llenar los vacíos del alma? Ustedes no han escuchado gente que me siento como vacío, este vacío que llevo dentro. Hay canciones que hablan de el vacío del alma, ¿sí? Hay canciones dedicadas al vacío del amor, al vacío de la paz. Y hay gente que evidentemente habla de estas cosas diciendo que se sienten vacíos. Cuando oímos esa expresión de vacío, el término bíblico, sorprendente lo que voy a decir, creo que ustedes ya lo escucharon, pero lo voy a volver a decir. El término que se usa ahí para vacío es que el alma quedó atrapada en el Hades. Hades, ¿qué es? Un abismo profundo. Hades es un abismo que no tiene fondo. Entonces, el Hades es eso, el vacío del alma. El alma, ¿qué es lo único que puede llenar el alma, amados? El alma, lo único que puede llenarla es Dios, porque el alma es eterna. El alma solo se puede llenar con algo que es de su misma naturaleza. Por eso, ¿quién vino a llenarnos a nosotros? Pues Cristo, porque es de la misma naturaleza del alma. Por eso mi alma solo se puede unir a Cristo. Todo lo demás, en lo que seguramente nuestra alma estuvo unida hace años antes de conocer esto, era una mentira, un engaño, una falsedad. Nosotros nunca pudimos estar unidos permanentemente a algo porque era temporal, pero Cristo, como proviene desde la eternidad, es el Hijo de Dios que vino a redimir nuestra alma, a llenar nuestra alma. Entonces, Él sí tiene toda la compatibilidad, ¿ok? Muy bien. ¿Alguien más va a preguntar, amados? A participar, por favor. Yo, Patricia, buenas Bendiciones, noches, pastor. pastor. Bendiciones. Siga, amada Betty. Le quería aportar algo, por eso dice en alguna palabra del Señor, no sé si es en un salmo que dice, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿no? O sea, porque es el único vacío que uno siente cuando no tiene a Cristo en el corazón, ¿no?
O sea, uno Exactamente. se siente, o también, ¿no? Uno deja como de buscar esa intimidad con Dios y se va sintiendo ese vacío en el alma, que solo lo llena Cristo. Ese era mi aporte. Sí, amada. Sí, sí, sí. Excelente, excelente referencia bíblica esa del rey David, ¿no? Cuando David es el que habla de que su alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, ajá. Y recuerden que en el Salmo 42 es donde dice, ¿no? Como el siervo brama, aquel famoso pasaje, como el siervo brama, como el siervo, sí, clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y sigue diciendo, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Porque es que lo único que llena el alma es Dios. Hoy tenemos mucha gente en actividades humanas cotidianas, enfocados en hacer mucho dinero, enfocados en tener lujos, enfocados en viajar, en tener la ropa costosa, lo mejor. Ahora, le digo, en la medida de nuestras posibilidades, pues uno tiene que disfrutar las comodidades que puede disfrutar. Eso no es pecado, amados. El que tú tengas comodidad, el que tú arregles bien tu casa, el que tengas un buen carro, un buen par de zapatos, eso no es pecado. Ni tú te debes, ninguno de nosotros debe sentirse culpable porque se compró algo lujoso, caro y que lo disfruta. Si las posibilidades te lo permiten, pues disfruta. Pero eso no llena nuestra alma. Eso es momentáneo, pasajero, se puede dañar, no lo pueden robar, se puede chamuscar un día, bueno, se cae y se quiebra, porque todo lo que hay en el mundo es temporal y lo que hay en el mundo no está diseñado para llenar el alma. Por eso ustedes ven, ¿no? Lo que dice Santiago capítulo 4, como decía, oh almas adúlteras, decía, no sabéis que la amistad con el mundo, y ahí, ¿qué significa la amistad con el mundo? Pretender seguir los designios y los malos deseos del corazón o del alma, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque el alma siempre va a querer llenarse de lo temporal, el alma siempre quiere comer del mismo árbol que comió en Edén. Muy bien, amados, entonces vamos a seguir recorriendo un poquito más ese recorrido que hizo el alma hasta Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué vemos posterior al pecado? Posterior a que Dios los cubre con pieles. Vamos a decir que esa cubierta de pieles que Dios les dio a ellos es un velo del alma. El alma quedó cubierta. Dios no llenó el alma. Acuérdate que el alma quedó corrupta. Entonces Dios no podía venir a vivir en el alma porque era incompatible. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios tapó esto. ¿Con qué lo tapó? Con pieles, con un velo, lo tapó con un velo. El alma no podía acercarse a Dios para traerlo de vuelta a su alma porque la naturaleza de mi alma era incompatible porque el alma quedó corrupta. El alma quedó atrapada en el pecado, en la maldad, en la enfermedad, en la muerte. Dice que por un hombre entró al mundo el pecado y después del pecado la muerte. Lo que vemos ahí es un proceso de degeneración que producía obviamente muerte en términos de que el alma quedaba absolutamente separada de Dios sin posibilidades de retornar a Dios. Eso es término muerte. El alma quedaba atrapada en el Hades y nadie podía sacar al alma del Hades. Entonces, ¿qué hace Dios? Cubre con pieles a Adán y a Eva. Eso es lo que dice Génesis. Voy a ir despacio nuevamente para que si alguien desea preguntar, por favor no tenga temor, levante su mano y pregunte, porque quiero que esto quede entendido, amados. Muy entendido y muy bien, estoy hilando muy fino para poder brindar el entendimiento que me he propuesto que nosotros acá tengamos. Entonces, amados, Dios les hace esas pieles a ellos y los cubre, ¿sí? Es como decir que a mis espaldas, aquí en esta pared, hubiera un roto. Entonces yo, para cubrir el roto, pues yo no lo lleno porque no puedo llenarlo. Entonces lo que hago es correr esta cortina más acá y tapo el roto. Entonces la cortina tapa el roto, pero el roto sigue estando allí, no ha sido lleno. Eso es lo que produjo ese velo del alma. Por eso lo que vemos en el Antiguo Testamento es toda la gente haciendo sacrificios, porque el alma quedó atrapada en eso. Es más, Dios permite los sacrificios y vemos en todo el Antiguo Testamento, amados,
todos los hombres hicieron sacrificios, porque era la única manera en que el alma podía comunicarse con Dios y era el único método aceptado por Dios para que alguien pudiera acercarse a él y escuchar su voluntad. Y entonces, luego, Dios se inventa la religión judía. Dios se la inventó. ¿Sí? La religión judía no fue un invento de Moisés, ni de Abraham, ni de nadie. La religión judía la inventó Dios. Y Dios, al inventar la religión judía, eh, lo hizo para que ya una generación pudiera, a través de esas liturgias, ir en una purificación y en un conocimiento del alma. Como el alma en Edén se corrompió, quedó con ese hueco, entonces el alma se fue alejando de Dios, se fue separando, separando. El pecado hizo la separación del alma, la separó de su origen, de Dios. ¿Qué hacía la religión judía? Un intento temprano de volver a traer al alma a Dios a través de figuras y sombras, ¿sí? A través de sacrificios, de holocaustos, de seguir mandamientos, bueno, todo lo que ustedes ven en el libro de Levítico, Éxodo, Deuteronomio, y toda esa liturgia religiosa les servía a Dios para que ya generacionalmente, y ahora si hablamos de un pueblo, como fue la nación judía o el pueblo judío, el pueblo de Israel, pudieran hacer el tránsito, en el trámite. La religión judía era un trámite, amados. ¿Cuál era el objetivo de la religión judía? Que toda esa nación, que toda esa generación, practicando esa liturgia, pudiera adquirir un conocimiento mínimo que les permitiera luego entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es tipo de Cristo, ¿sí? Donde ellos, Dios los iba a tomar de andar en el desierto y los iba a pasar a su heredad, a la herencia, a la tierra que fluía leche y miel. Pero acuérdate que ellos no entienden eso, son tan duros de corazón, su alma está tan alejada y tan corrupta que ellos son demasiado idólatras. Por eso la idolatría, amados, la idolatría tiene que ver con aquello que nuestra alma persigue. Eso es idolatría. Todo lo que en nuestra alma persigue y doblegan toda nuestra vida hacia ello. Idolatría, por eso no es solo ídolos. Idolatría es todo lo que el alma adora. La idolatría es todo lo que el alma quiere. Y entonces ahí vamos a entender que idolatría no es solo la idolatría de la religión católica de postrarse ante ídolos, ¿sí? La idolatría de amigos, la idolatría de relaciones tempranas o tardías, relaciones sexuales ilícitas, comportamientos ilícitos, pensamientos repetitivos del alma que te llevan a no expresar la naturaleza divina que se supone nos gobierna. Entonces la idolatría está alojada en el alma. La idolatría es una cuestión de adoración a la que el alma le rinde culto. ¿Sí? Eso es idolatría. Esa es la idolatría más peligrosa. Porque como el alma siempre quiere comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, por eso a veces tenemos este tipo de preguntas. ¿Pero por qué a mí me pasan estas cosas si yo soy creyente? ¿Pero por qué le pasa a mi familia esto si yo soy hijo de Dios? Esos son los por qué del alma atrapada en el conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Cuando el alma ha sido reconciliada con Cristo, amados, el alma ahora tiene la capacidad de entender lo que el Espíritu de Cristo le da a entender. Y entonces el alma ya no se revela. Aunque Pablo decía, yo hallo otra ley en mis miembros que se opone y es contraria a la ley de mi mente. Tremenda. Porque con mi mente le sirvo a Dios, decía Pablo. Con mi mente soy santo, con mi mente soy el apóstol de Jesucristo. Con mi mente quiero hacer tantas cosas para Dios, pero el alma, que también usa mi cuerpo para expresarse, se opone a estas cosas. Por eso decía, más según el hombre interior, y ahí viene, el hombre interior que es Cristo gobernando mi vida, según el hombre interior que se casó con mi alma y está discipulando y disciplinando mi alma, ese hombre interior es el que ha doblegado, ha gobernado, ha venido a hacer un proceso de transformación en mi alma.
Hasta allí una nueva pausa, amados. Preguntas, por favor. ¿No hay preguntas? Sí, Pati. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Cuando empezamos a ver el tema, miramos que el alma, Bueno, no hay preguntas, ¿no? Oh, no me escucha. Ok. Entonces, bueno, sigamos recorriendo un poco más. Después de que el pueblo de Israel no entiende que Dios quería darles el reposo para sus almas, esto es la tierra prometida, como parte de ese volver al Edén. Claro, ya no iban a volver al Edén como tal, pero iban a tener un territorio llamado Canaán, tierra que fluye leche y miel, que era el retorno del alma al orden primero. ¿Sí? En esa tierra que fluye leche y miel, ellos como nación, ellos como pueblo y como conglomerado, escogido por Dios, iban a desarrollar nuevamente la capacidad de que sus almas, en el marco de la ley, pudieran interactuar con todo lo que en la tierra prometida había. Pero ustedes ven que lastimosamente, cuando se envían a los espías, 10 espías no entendieron de qué se trataba, porque su alma corrupta les hizo ver lo que era distorsionado, amados. Cuando el alma pecó comiendo del árbol, todo aquello que el alma empezó a ver después del pecado fue distorsionado, porque como el alma se transformó en mentira, el alma quedó transformada en una sustancia hueca, eterna, el alma eterna siguió siendo eterna el alma, pero corrupta. Por eso Dios dice en el capítulo 3 de Génesis que Dios cerró el camino al árbol de la vida, porque dijo Dios, no sea que el hombre ahora alargue su mano, coma del árbol de la vida y viva para siempre. Ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, pero atrapado en el mal, ¿sí? Atrapado en la corrupción. Entonces lo que tú ves es que el alma ya no podía, ya no tenía la capacidad de interactuar con lo exterior, con lo externo. Por eso, aunque ellos bebían agua de la roca, no entendieron que la roca era Cristo, porque sus almas rebeldes, corruptas, ellos eran duros de corazón. Entonces sus almas rebeldes no entendieron, no pudieron comprender que comiendo el maná, comían una comida para corregir lo que había alterado el alma. Ellos solo querían comida. Ellos no les importaba si era maná, si era Cristo, si esa comida era desde el cielo, no les importaba. Ellos decían, tenemos hambre y queremos comer, queremos comer, ¿sí? Entonces, hoy en la tarde, en una consejería que tuve, decía yo lo siguiente, amados, ¿cuánto, cuánto orden en estos días nosotros como individuos, como creyentes, como hijos de Dios, hemos logrado implementar en nuestra vida? ¿Cuánto orden y disciplina? Porque a lo mejor yo no sé si ustedes, yo veo mucho desorden e indisciplina para acostarse, para levantarse, para comer, para ejercitarse. Le hablo de cosas cotidianas, naturales. ¿Y cuánto de ese desorden e indisciplina la estamos llevando al plano espiritual? No somos ordenados para la palabra, no somos sistemáticos ni estratégicos. Entonces, como usted come la comida natural, así mismo trata la comida espiritual. Eso les pasa al pueblo de Israel, amados. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, les dice que recuerden ellos lo que pasó con sus padres en el desierto, que todos caminaron bajo la nube, que todos caminaron en esa bendición de los milagros que Dios hacía por ellos, y que todos también bebieron de la roca que los seguía, y que todos comieron el maná, pero de todos ellos no se agradó Dios. Y no se agradó, ¿por qué? Porque su alma siguió en ese plano de la rebeldía, ¿sí? De la indisciplina. Entonces te digo, ¿cuántas acciones estratégicas tú has logrado implementar como disciplina para que crezca tu alma? Porque la prosperidad, amados, anoche dije esto, no sé cuántos de ustedes estuvieron anoche conectados conmigo,
pero anoche prediqué exactamente ese mensaje, así como prospera tu alma. Todo aquello que nosotros gobernamos, todo aquello que vamos a administrar, riquezas, bienes, empresas, personas, contratos, provisión, negocios, todo ello no está supeditado a nuestra capacidad intelectual, sino que nosotros como creyentes, todo lo que vamos a administrar parte del punto de la prosperidad del alma. Por eso ahí dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. A mayor gobierno de Cristo en mi vida y en mi alma, mayor capacidad de administración voy a tener en el mundo. Por eso déjeme decirle algo, amados, y con toda sinceridad se lo digo, con toda certeza, con toda fe, voy a decirle esto. Vamos a ser testigos de la manera como algunos de ustedes, por prosperidad de su alma, por transformación y renovación de su entendimiento, van a llegar a administrar en los próximos meses y en los próximos años. Desde el emprendimiento y la sabiduría que Dios puso en nosotros, vamos a ver negocios florecer, porque esa es la capacidad. Hoy, en este tiempo, amados, de confinamiento, de cuarentenas, ¿qué estamos haciendo? Estamos disciplinando el alma para que el alma escuche la palabra, ¿sí? Pero es que el alma es rebelde, amados. El alma lleva siglos alejada y separada de Dios. El alma no quiere, el alma quiere otras cosas. Al alma le gusta seguir comiendo del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Al alma le gusta todos los deseos engañosos, ¿sí? Porque como el alma comió de ese árbol, ella quedó acostumbrada a eso. Por eso a veces es tan difícil. Hay gente que le cuesta horrores ser disciplinada para un discipulado, ser disciplinada para la oración, ser disciplinada para un ayuno, ser disciplinada para una visita, para leer la palabra, para conectarse, para tener vida devocional ahí. ¿Por qué? Porque la dinámica de su alma la ha traído, ha permitido que su alma haga lo que le dé la gana, pues. Entonces, hoy estamos, amados, por la palabra de Cristo. Hoy estamos frente a un intento generacional glorioso de Dios, en donde Dios dice, bueno, los voy a encerrar a todos para que allí en ese encierro, en esa cuarentena, ustedes se disciplinen. Mire lo que dice Pablo. Pablo recuerda que la gente que andaba en el desierto no entendió que comían el maná, que el maná era Cristo. No entendieron que bebieron de la roca, que la roca era Cristo. Ellos no entendieron. Esa generación se convirtió en una parábola. Nosotros estamos pasando una pandemia global. Nosotros estamos en unas cuarentenas terribles. Colombia ya pasó al libro de Guinness Record como el país que más encerrados tuvo a sus ciudadanos. Eso nos debe mandar un mensaje, amados, y significa que nosotros, esta generación ya está marcada. Usted y yo estamos ya marcados generacionalmente, como se marcó esa generación, pero la diferencia es que nosotros sí entendemos a Cristo. Y la diferencia la marcará, amados, la disciplina que usted ponga, el empeño, la voluntad, ¿sí? Que usted y yo pongamos para permanecer en esto. Porque si no, que no pase, amados, después de 4, 5, 6 generaciones, nuestros nietos, bisnietos o tataranietos que hablen, pues mi abuelo tuvo la oportunidad de cambiar la vida de la familia en la pandemia y no hizo nada. Y te conviertas en una parábola negativa, o que todos nosotros nos convirtamos en una parábola negativa de las generaciones venideras, donde diga, esa generación del 2020 no sirvió para nada, todos eran unos pusilánimes cobardes que no sirvieron para nada, no pudieron hacer nada, porque eso es lo que el referente apostólico cuando recuerda a la generación que caminó en el desierto, donde le dice, no entendieron, porque de la multitud de ellos no se agradó Dios. Ahora, ¿qué dirán las próximas generaciones de nosotros, amado? ¿O qué quieres tú que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tu descendencia, tu casa, qué quieres que se implante en tus generaciones venideras, producto de lo que tú estás obligándote a cumplir? Porque nosotros tenemos una agenda de Dios, amados. Entonces, eso es importante. No podemos dejar que nuestra alma nos domine y nos doblegue. Pausa. ¿Alguien va a hablar? Preguntar, sumar. Sí, no, no me dejen solo, amados. No me dejen solo porque
El silencio me pone un poco nervioso. Pastor, ¿me escucha? Pastor, Sí, pastor. Lo que pasa es que a veces uno anda en los afanes de la vida y no doblega o sea, el alma debe doblegar el cuerpo y no al revés, el cuerpo al alma. Entonces, cuando uno, como uno mira la mayoría del mundo, ¿no? El afán del trabajo, el afán de, bueno, de tantas cosas, y yo pienso que el confinamiento en todo el mundo fue para eso, para reencontrarnos como familia, como para, ¿qué estaba más dispersa? La familia. Obvio, uno a veces ni en el almuerzo no nos encontrábamos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Porque del Señor nada sale del control de Él, nada. Dice que ni la hoja de un árbol no se mueve si no es por su voluntad. Entonces, ¿qué hizo el Señor a través de reunir las familias? ¿No? Como sacar la esencia qué había en cada familia, aunque se han mirado cosas duras en este tiempo, ¿no? Que no se soportaron unos con otros, pero la mayoría sí entendimos que era para reunirnos como familia, rescatar esos hijos, el diálogo y sentirnos que no estábamos divididos, sino que éramos uno y más los que conocemos de Cristo, éramos uno en Cristo. Mi aporte, Paz. sí, excelente, porque una vez más, en el entendimiento de aquello que en este tiempo se nos ilumine. Mire, amados, es que, a ver, voy a tratar de explicar esto. En el mundo vemos una pandemia, en el mundo vemos cuarentena, en el mundo vemos que los gobiernos engañan, que los medios de comunicación son parcializados, que salen carteles para matar personas. Eso es lo que vemos en el mundo, o sea, la expresión del alma corrupta. Eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Hoy todo es COVID. Las otras enfermedades no existen. Y aunado a eso y sumado a eso, pues toda la expresión de corrupción que ya veníamos arrastrando en esta sociedad, en este país y en otros países. Eso es lo que vemos humanamente, almáticamente. Pero ¿qué está diciendo hoy el Espíritu de Cristo a la iglesia? Porque la iglesia tiene el poder de discernir, amados. Nosotros ya, nuestra alma ya no participa de esa corrupción del pecado. Acuérdate que yo me casé, me uní al Espíritu de Cristo y unido al Espíritu de Cristo, ahora el Señor me trasladó al reino de su amado Hijo, donde mi capacidad del alma para percibir la externalidad del mundo, la capacidad, acuérdate que el alma fue creada con esa capacidad, ¿sí? El alma viviente percibía todo lo creado por Dios e interactuaba con todo lo que Dios creó. ¿Cómo se corrompió? Ya quedó en una visión distorsionada. Ahora, ¿Cristo qué hace? Cristo se unió a mi alma y me devolvió la capacidad de percepción de pureza, de santidad, de verdad en el alma. Por eso Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, porque Él nos devolvió a esa capacidad de percepción de nuestra alma. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿recuerdas? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, porque ahora nosotros somos una expresión de unidad orgánica, corporativa y global de la voluntad de Dios. Así que, amados, pues hablar del tema del alma va a revestir una profundidad muy grande, porque cada uno de nosotros trae arrastrando ciertas indisciplinas, ciertas rebeldías, ciertas percepciones distorsionadas que no son según Dios. Ahora, gracias a Dios tenemos esta oportunidad en este discipulado, amados, de poder brindarles a ustedes, los amados santos, los colaboradores, la oportunidad de acercarse a este entendimiento para que dejemos, por ejemplo, de ser tan resentidos, por ejemplo, de ser tan rebeldes, por ejemplo, de ser tan malísima onda, eh, y etcétera. Un montón de cosas del carácter podrido, ¿sí? En las que uno ha naufragado y de las que lo hacen equivocar a uno y las que lo hacen, bueno, tantas cosas que uno ha cometido y ha hecho mal y que en realidad luego te arrepientes y nos podemos dar golpes de pecho y decir por qué soy así. Y justamente esa es la apuesta hoy de Dios
para que en esta generación pueda haber una mayor purificación y una mayor expresión de la santidad. Acuérdate que Dios, al compartirnos su naturaleza, Él nos hizo santos. Por eso la Biblia dice, sed santos, ¿sí? Ahora, sed santo no, ustedes ya saben que no es ser infalible, ni ser religioso. Sed santo es, tú ya tienes la capacidad de expresión de Dios. Eso es ser santo. Sed santos como yo soy santo. Sed perfectos como vuestro Padre. Santidad y perfección no están compitiendo. Santidad y perfección yacen en nuestra naturaleza regenerada. Lo que Dios está demandando ahí es que expresemos lo que ya somos en Cristo. Ahora, tú y yo no podemos expresar lo que ya somos en Cristo si estamos enredados en los problemas del alma, en como dice Pablo, en las cosas del viejo hombre. El viejo hombre está viciado. ¿Usted entiende que está viciado? Viciado es que en el alma corrupta se cargan vicios. La corrupción, que es, ¿por qué no se acaba la corrupción en este país? Ni se acabará. Y no solo en este país, en todo el mundo. ¿Por qué no se acaba la corrupción? Porque la corrupción está amalgamada al alma sin Cristo. Acuérdate que el alma quedó con un hueco que se llama Hades y que es insondable y profundo, y ahí el alma llena todo lo que puede. ¿Dónde lo adquirió? En el mismo árbol de donde siempre han comido aquellos que no han entendido a Cristo y que nunca han accedido al árbol de la vida, ¿sí? Porque cuando tú comes del árbol de la vida, el alma que come del árbol de la vida luego ya no quiere comer de otro árbol. Eso nos debe pasar a nosotros. Cuando tú comes del árbol de la vida, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú comes a Cristo, cuando tú pruebas el maná del cielo, cuando tú te das cuenta cómo tu vida está diseñada, definida, y que en el santo designio de Dios, Dios nos dio participación de su naturaleza, tú ya no quieres comer de otra cosa. Es más, hay gente que ahora, pues yo los entiendo, ¿no? Y despreciamos todo es basura. Pero acuérdate que hay que tener un perfecto equilibrio, vamos sumando, sí, tampoco vamos a cortar con los hermanos tenebrosos que todavía están en la oscuridad. Muy bien, amados, nuevamente si alguien va a preguntar, por favor, acá estamos pues prestos para escuchar nuevamente en este tema tan profundo, porque hablar del alma, amados, es hablar de quiénes somos eternamente. Ahora, nosotros eternamente en el alma traemos una identidad. La identidad de nuestra alma es eterna. Pero como esa identidad del alma se perdió entre las sombras, tinieblas del pecado, de la maldad, de la injusticia, Cristo el Señor vino a devolverme la identidad de mi alma, ¿sí? Por eso ahora somos hijos de Dios. Todo lo que en el alma empieza a descargar el Espíritu de Cristo, todo lo que el Espíritu de Cristo empieza a descargar en el alma es para llenar ese hueco, ese Hades, ¿sí? Por eso, qué maravilloso, amados, que cuando nos conectamos acá todos nosotros compartimos esta percepción de entendimiento, compartimos esta percepción de pensamiento y compartimos este alimento de la vida de Cristo para que nosotros podamos también expresar con palabras, con hechos, con acciones lo que se va iluminando y lo que nuestra alma ya no discute. Porque hay cosas que a nuestra alma le chocan, nuestra alma no quiere. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes y yo éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Muy bien, hagamos la pausa nuevamente, amados. Preguntas, por favor. Pastor Ervin, ¿será que mi micrófono está sonando? Habla Paz, Patricia. es que cuando el apóstol Pablo tuvo ese encuentro ahí cuando iba camino a Damasco, ese es el encuentro genuino, ¿no? Porque él no lo vio a Jesús, él lo miró en el Espíritu y por eso el entendimiento de Pablo tan grande, ¿no? Y digo yo, ese entendimiento, yo le oro al Señor que Dios me dé esa capacidad, esa sabiduría y ese entendimiento, porque muchos estamos en Cristo, pero el entendimiento es como vano decir que no todos están en la verdad, pues veníamos de la religiosidad y eso también turbaba nuestra alma. Hoy tenemos un conocimiento más claro, dejamos la religiosidad y nos unimos al verdadero Cristo, que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, el que levanta la cabeza todos los días de nuestra vida para seguir adelante. Pastor.
Gracias, amada Betty. Sí, en realidad, miren, quiero hablar, profundizar un poquito con esto. El Evangelio, o cuando viene Cristo a iluminar nuestra alma, a rescatar nuestra alma y ese rescate, esa redención, la palabra redención. Cuando la redención se hace efectiva para nuestra alma, hay una renovación, hay una regeneración. O sea, el alma vuelve a ser compatible con Dios, porque sin Cristo el alma es incompatible. Cuando viene Cristo, el alma vuelve a esa compatibilidad. El alma vuelve a ser transformada. Por eso la Biblia nos habla de que somos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces se surge un proceso de transformación del alma por la fe, pero como el alma queda transformada y en un proceso de gloria en gloria, se empieza a desatar un proceso de santificación y de progresión espiritual, que evidentemente, amados, debe llevarnos a experimentar. Una cosa es que hay gente que puede predicar esto, porque se aprenden de memoria los conceptos, porque los hablan, porque los oyen todos los días, y entonces hay gente que habla de esto de memoria. Pero si esta palabra no se vive en el alma, si usted no tiene orden en su vida, si usted no tiene orden en sus finanzas, si usted no tiene disciplina en su mente, si usted no tiene gobierno en su casa, si su vida es un completo caos, ¿de qué le sirve conocer esto si no la puede expresar? Porque disfrutar la vida de Cristo, amado, no es hablar de Cristo. Disfrutar la vida de Cristo es que esto sea una experiencia en tu vida, que tú experimentes. Y por eso a veces hay cierto temor, al menos de mi parte, a veces hay cierto temor en tratar o descargar ciertos temas acá en la clase, porque uno percibe de alguna manera que el nivel es muy bajito todavía. Entonces a veces uno que quisiera descargar y hablar de cosas de mayor envergadura, al darme cuenta de que todavía el nivel es muy bajito, uno no quiere, amados, cargar con mucho peso el alma, ¿sí? Porque el alma debe ir retornando a la percepción de la naturaleza divina en la que ella misma fue creada desde el principio. Entonces, esa percepción del alma que ahora se potencia en la incorruptibilidad de aquello que gobierna mi alma, que es Cristo el Señor. Entonces, a medida de que ese entendimiento se va acrecentando, mi alma se va habilitando para entender más, para gestionar más, para administrar más, para gerenciar más. Por eso, amados, el afán, digamos, o no el afán, el compromiso, vamos a decir el compromiso nuestro acá, de estar todos los jueves acá. El otro jueves cancelamos porque solo hubo una personita. Entonces dije, bueno, imagínense, tratar este tema con una sola persona que era Patricia, Patti, que estaba allí nomás. Entonces yo dije, no, pues, y luego venir este jueves a seguir tratando el tema, a lo mejor usted quedaba absolutamente desconectado de esto. Entonces preferimos con Patricia, pues, dejar por ese jueves el tema ahí en pausa para poderlo abordar cuando hubiera un mayor número de estudiantes, de asistentes. Así que, mis amados, pues esa expresión de vida orgánica, esa expresión de santidad que compartimos con Cristo y que compartimos en el Señor, debe ser una experiencia, debe ser una vida. Tú no puedes ir a predicar estas cosas si primero no se han formado en ti, no las has experimentado, si primero no las pones por obra en tu casa, en tu vida. Tú no puedes hablar de disciplina, de gobierno, de orden de Dios, si la disciplina, el gobierno y el orden de Dios no se ven en tu vida. Sí, entonces eso es solo teoría. Y eso fue lo que el pueblo de Israel no entendió y por eso su alma siempre iba tras los ídolos, porque eso es lo que pasa cuando una persona no entiende el gobierno de Dios en su vida, que implica que yo reacciono instintivamente por la naturaleza regenerada de mi alma. Yo ahora reacciono a la palabra de Dios, a eso le llamamos fe, a eso se le llama también obediencia. Cuando tú ves la fe y la obediencia que hacen sinergia las dos, estás viendo una persona transformada en Cristo, una persona liberada de los argumentos, de los paradigmas religiosos, de los paradigmas del mundo, de los paradigmas de aquellas cosas, de los paradigmas que aquellas malas prácticas o malas experiencias, escuche esto,
porque en el alma también están alojados los paradigmas por malas prácticas, por malas experiencias, porque a usted la abandonaron, porque usted se divorció, porque usted se separó, porque sus padres lo abandonaron, porque un mejor amigo lo traicionó, porque una mejor amiga le serviste de fiador y te dejó pagando. Bueno, todas esas experiencias, amados, todas esas experiencias, algunas muy traumáticas, están alojadas en el alma. Por eso es que venir ahora a Cristo es ser liberado de ello. Pero tampoco nos vamos a detener a decir, bueno, pues es que pues, yo nací solo y me crié solo. Tampoco te vas a detener en eso, porque una vez que tú reconcilias tu pasado con Cristo, entonces ahora ese pasado queda anulado y Dios, al unir tu alma con su Hijo, es darte una conexión con tu verdadero pasado, no con tu pasado de las experiencias traumáticas, de lo que quedó alojado en tu alma, sino tu pasado verdadero, eterno en Cristo. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta hasta allí, mis amados? Los noto muy callados, por favor. Dígame, quiero saber si están entendiendo, por favor. Si están entendiendo esto, si hay alguna cosa que he dicho y no se ha entendido, por favor, levantemos la mano y preguntemos. Dale, Cris. Cris. Patricia. Bueno, Patricia no la escucho. No, Cris no la escucho. Pati, dale, por Pastor, ¿me favor. escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Sí, Pati, pastor? habla. ¿Me escucha? No te escuchamos, Pati. Creo que debes subirle volumen a la computadora o al teléfono y volver a activar el audio para que podamos escucharte, por favor. ¿Ahí me escucha, pastor? A ver, ¿Ahí sí me escucha? dale. No, mi Pati, no se te escucha. Enciende el micrófono, por favor. Ahí, pastor. ¿Sí se escucha? No. ¿Qué sería? No, no te escuchamos. Mm, Bueno, Cris, creo que Cris ibas a hablar, por favor, Cris. Mientras Pati regresa, dale, Cris. Era que pues tenemos que tener mucha disciplina, porque No, no, Cris, se te entrecorta el audio. Parece que estás muy lejos del Wi-Fi, entonces no te escuchamos. Bueno, Pati, amada, sí, ¿Me escucha, pastor? ahí sí ¿Me te escucha? escuchamos, Patricia. Dale. Ajá, ya. Sí, pastor. Pues veo que por eso el Señor dice que somos transformados, ¿no? Y que cada día vamos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, pastor. Y vamos a llegar a esa perfección en Cristo, porque lo que entiendo con lo que estamos aprendiendo es que el Señor va regenerando nuestra alma, ¿no? O sea, va desinstalando aquellas cosas que no colocó Él para que sea lleno con lo que Él ya había depositado en nosotros, pero estaba velado, ¿no? Porque estábamos como el pueblo de Dios y como Adán y Eva, estábamos velados, pero viene el Señor, quita ese velo y empieza, digamos, a aflorar, empieza a nacer de nuevo
ese Cristo en nosotros. Eso es lo que veo ahí, pastor. Y, y en sí, esa disciplina que podemos tener con los discipulados, con la oración, también dando, no solamente recibiendo, sino impartiendo. Yo veo que eso trae mucho crecimiento en nosotros, en el Señor, y también ese anhelo y ese deseo no es solamente orar y decirle a Dios, Señor, anhelo, deseo, no, sino que también demostrarle a papá, ¿no? Demostrarle a Cristo que de verdad nos importa, Pastor Erwin, que de verdad Él es importante para nosotros, que le amamos y que queremos de verdad que Cristo se muestre en nosotros, que Cristo se revele a lo máximo en nosotros para ser esos que marcamos esa generación, como usted dice, para no pasar desapercibidos como cualquiera, sino como aquellos hijos embajadores y coherederos con Cristo. Muy bien, amada. Gracias por la participación. Tocas un tema importante que es el enfoque del alma. Y ese tema importante que tocas es impartir. En realidad, la impartición, amados, es un proceso que se hace no por predicar o repetir lo que alguien dice. La impartición es un proceso que se da cuando lo que yo predico se ha hecho vida en mi alma lo ha experimentado. Por eso hoy tenemos, permítame decir esto, va a sonar fuerte, pero es una realidad. Hoy tenemos demasiados payasos entreteniendo en los púlpitos. Hay muchos predicadores que solo entretienen el alma. Hay muchos que predican de reino, porque para ellos es una moda. Pero en la vida de estos ministros, predicadores, falsos pastores, falsos maestros a veces, lo que predican, lo que ellos hablan, no es una verdad, no es una realidad, no es una vida que se ha hecho vida en ellos. Por eso no hay impartición. Hay impartición, amados, cuando lo que tú predicas se hizo vida en ti. Cuando lo que tú predicas es la naturaleza que a mí me gobierna. Entonces hay un proceso de impartición, porque imparto yo espíritu y vida, porque las palabras que predicamos son espíritu y vida. Esa es la diferencia entre predicar desde el entendimiento de Cristo a predicar simplemente desde la manipulación del alma. Por eso hoy vemos, ¿no? Cuánto loco, cuánta cosa se inventa, el saco volador, el aceite, el agua ungida, el vaso de agua que emborracha a la gente, el zapato bestial, el manto poderoso, la rosa de Sarón, el pañuelo bendito. Bueno, en estos días, si ustedes, no sé si ustedes llegaron a mirar cosas tan estúpidas, cosas tan absurdas. Ya te doy la palabra, amada Betty. Cosas tan estúpidas y cosas tan absurdas. ¿Cómo llegar a decir que usted vaya a la Biblia y que abra la Biblia y que en donde usted encontrara un pelito de la Biblia, que con ese pelo de la Biblia hiciera agua aromática y se la bebiera porque así usted no se iba a enfermar de COVID? Eso es una soberana estupidez, pero hay gente que cree, porque el alma siempre se lleva de eso, el alma siempre se deja atrapar de mitos, de fábulas, de leyendas, de las idioteces de la imaginación humana, que se apareció por acá una imagen de no sé qué, que se apareció por allá. Por eso Cristo el Señor, ¿qué dice? Cuando ustedes les digan, el reino está acá, el reino está allá, que apareció por acá, no vayan, no les crean, porque así no será, porque el Señor vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el proceso de transformación, de revelación de Cristo. Amada Betty, sigue. Sigue, amada Betty, que veo tu mano levantada. Pastor, yo pienso que la vida de uno dice mucho de Cristo. O sea, uno no, es como usted decía ahora rato, uno puede aprenderse todo el léxico que quiera del reino, pero si tu vida no dice mucho de ti, es mucha palabrería.
¿sí? Lo mismo que están haciendo los otros, que la rosa de Jericó, que el pelo en la Biblia, que el COVID, que con el pelo se hacía un agua y ya no te daba el COVID, ¿sí? Pero no, es que para mí, personalmente, yo digo, tiene que uno, la esencia de Cristo es con nuestro vivir, cómo vives, cómo hablas, cómo te comportas con los que te rodean, qué carácter tienes. A veces el Señor nos pone unas lijas al lado para pulirnos el carácter, ¿sí? Entonces, yo digo, la impartición de Cristo no es por abrir la boca a muchos, sino que miren que Cristo vive en uno. O sea, yo comparto de Cristo en mi salón, a la persona que yo vea que tiene esa necesidad de que le dé una voz de aliento, una palabra, sí, yo lo comparto. Pero más que eso, me gustaría que todos los días de mi vida crecer en Cristo para que se miren que yo lo tengo a él, ¿sí? Y eso es muy importante, pastor. O sea, el testimonio, la vida de uno, lo que usted decía. Si usted está así, usted está así, entonces simplemente habla de Cristo, pero no lo vive. O sea, yo comparto mucho lo que usted dice. Solo se aprende en el léxico, pero en sí no lo vive. Sí, por eso no ha habido impartición cuando hablamos, amados, de que el proceso generacional de impartición de la vida de Dios y de conocimiento de Cristo no ha aparecido. Cristo no ha aparecido. ¿Por qué? Porque lo que se predica es solo repetición de la repetidera, pero en realidad no hay un proceso de vida. Hay muchos hoy predicadores de la letra, y Pablo lo dijo, la letra mata, la letra mata. Entonces, hoy tenemos muchos predicadores de la letra, muchos buenos contadores de historia, pululan hoy más en las redes. Por eso tenemos un desafío nosotros, amados, expresar a Cristo. Expresar a Cristo es expresar lo que ya es vida en ti, lo que aquellas cosas que tú ya no discutes, ¿sí? Aquellas cosas en las que tu alma ya no se revela, ¿sí? Donde ya no hay rebeldía. Entonces, eso que donde ya no hay rebeldía en el alma es lo que nosotros impartimos, porque aquellas cosas es donde ya el alma fue absorbida por Cristo en una total sinergia y gobierno de Dios. Estoy plenamente unido, ya no discuto. Por eso, perdón, por eso el apóstol Pablo fue el primer muerto que vivía para Dios, el primer muerto viviente espiritualmente hablando. Suena paradójico y suena loco, pero usted ve que Pablo dice, soy prisionero de Cristo, esclavo de Cristo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, soy expresión de Cristo. Si ustedes quieren ver a Cristo, mírenme, dijo. Si ustedes quieren ver las obras de Cristo hoy, imítenme. Wow, qué tremendo entendimiento, amado, qué tremendo entendimiento. Entonces, eso de impartir, amado, pues lo que dice Betty es una realidad. Usted puede recibir mis mensajes o los mensajes de cualquier otro predicador y aprendérselo de memoria y predicarlo y decirlo y preparar bosquejo y tener sus notas. Pero si lo que estás predicando no está en tu vida, no está incorporado como disciplina y como vida en tu vida cotidiana, no hay impartición. Tú simplemente estás contando una historia. Diríamos, miren lo que voy a decir, escuchen. Hacer eso es igual al periodismo prepago. El periodismo prepago en los gobiernos, ¿qué es? Pues se sube cualquier gobernante y el gobernante paga a los medios de comunicación, a los periodistas estratégicos para que ellos sean cronistas de lo que él quiere que sean cronistas. Pero un historiador, esa es la diferencia entre el cronista o periodista, cuando el historiador es imparcial. Por eso nosotros no somos cronistas, nosotros no somos periodistas del Evangelio, que repetimos historias, que contamos historias, no. Nosotros somos historiadores porque nosotros hablamos y contamos la verdad desde la eternidad de Dios y la verdad no se negocia. Cuando tú expresas en tu alma la verdad de Cristo, y cuando aquella verdad tú sabes que te ha hecho libre, tú no negocias la verdad. Y cuando un creyente verdadero está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias y no negociar la verdad, puede convertirse en mártir. Muy bien, ¿alguna otra pregunta allí, amados? Pastor, ¿me escuchan? Yo, Pati.
Dale, Pati, por favor, Ya. continúa. Pastor, en el viejo pacto Dios me permitió pues también, ¿no? También ser predicadora. Y pastor, es increíble de un predicador del viejo pacto a ser nosotros ahora ministros del nuevo pacto, pastor. Es, es una diferencia abismal, una diferencia, o sea, en sí no tiene comparación. ¿Por qué? Porque cada prédica, cada vez que Dios me permite hablar con la gente, es algo que ya he vivido, pastor, que ya he pasado. Y Dios me ha hecho pasar y morir en este tiempo muchas cosas para, para después. Es maravilloso ver, pastor, cómo uno puede ser la solución para la vida de esas personas. O sea, Cristo la solución, ¿no? Sabemos que Cristo en nosotros lleva esa solución. Por eso es gran responsabilidad. Yo ya lo entendí, pastor, y cada día tenemos que estar en vencer, en superar, en morir. Pues sí, lo que usted dice ahorita, muchos pastores me han vituperado por esta verdad presente, pastor. Me tildan de loca, se me burlan, pero pues personas que de verdad yo entiendo, así estén con la letra y conozcan una letra, pero no tienen una revelación y no tienen la verdad presente de Cristo. Entonces, ahí sí me ha tocado tener mucha prudencia, sabiduría, quedarme callada, yo no me pongo a alegar con ellos, sino que lo que hago es lo que dijo el Señor en la cruz y lo que dijo el apóstol Felipe, fue el que murió apedreado. Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. Esteban. Esteban, perdón, eso. Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen. Entonces, lo único que nosotros debemos tener es la identidad, pastor. Digamos, la fuerza en Dios para ser inamovibles, para que Satanás es atrevido, o digamos el sistema también, nos han ofrecido demasiadas cosas, que venga y maneje estos cargos, que, o sea, no saben qué ofrecerle a uno. Y yo digo, Señor, ¿qué nos puede separar de ti, de tu vida, Señor? Nada, nada nos podrá separar, porque uno, o sea, el nombre del proyecto que Dios me ha dado, yo me siento así, me siento anclada en Cristo, parada ahí, firme en Él. Y han sucedido y siguen sucediendo situaciones que tal vez otras personas se moverían, pero Dios me ha dado eso para estar firmes y que nosotros, yo creo que esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestras generaciones. En mi parte es eso, la firmeza en el Señor, la firmeza que cuando busqué y Él respondió, y cuando había ese clamor que se revele, y yo sé que pues Él era en su tiempo que lo iba a hacer, lo hizo. No se cambia, pastor. Y eso imparte vida en la gente, imparte vida en las personas. Dios se mueve de como Él quiere, sobrenaturalmente. He visto en estos días cosas increíbles sucediendo en la gente y yo le digo, wow, Señor, me sorprendes porque sé lo que tengo dentro que ahora está saliendo de ti, y cómo esas personas entienden este evangelio, pastor. Personas que llevaban 4 o 5 años metidas en iglesias, digamos que de la profecía, en cosas bien tenaces, eso con ataduras inmensas, pero el Señor ha corrido esos velos y se está revelando a esa gente. Y es maravilloso, pastor, lo que está sucediendo aquí en Pasto con nosotros, con también mis hermanos líderes, colaboradores de la iglesia, con el pastor Oscar, porque es una tarea tan bonita, pastor, que vale la pena. Vale la pena, y a mí me acabó de pasar, incluso ayer, y cosas así que por el Evangelio nos golpean los religiosos, la gente que cree que es sabia, pero no lo es, pero vale la pena, pastor. Yo ahora digo, Señor, vale la pena porque esa es la herencia que vamos a dejar a nuestras generaciones, la firmeza y el impartir a Cristo de verdad, el poderlo vivir, el poder tener la seguridad y la certeza de que es Cristo en mí, de que ya no soy yo, de que ahora es Él, pastor, el que vive en mí. Eso es maravilloso, pastor y hermanos.
Evidentemente, amados, el poder del evangelio. Acuérdate que el apóstol Pablo dice, ¿no? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, como el evangelio implica un poder que es un poder que viene desde la eternidad y que se incorpora a mi alma, ¿sí? Amados, no debemos confundirnos aquí en el sentido de cuando uno, ay, no sea almático, ¿no? Porque a veces, ay, es que es muy almático. Hay que ser precisos en qué estamos diciendo, porque el Espíritu de Cristo no anuló mi alma, en el sentido de que mi alma siga percibiendo las externalidades, porque ese es el diseño del alma. El alma viviente percibe las externalidades, es más, uno percibe las personas, tú percibes el espíritu de la gente. Entre almas nos percibimos. Entonces, hay que ir, creo yo, cambiando el lenguaje cuando decimos, ay, es que es tan almático o almática, porque el Espíritu de Cristo no anuló, amados, la capacidad del alma de percibir. Lo que el Espíritu de Cristo hizo fue anular la contaminación en la que el alma quedó atrapada para que los deseos engañosos ya no gobiernen el alma. Eso es muy diferente, pero almas seguimos siendo almas, pero almas gobernadas por la naturaleza de Cristo, del Supremo, del Superior, del Rey de Reyes. Él me gobierna. Él dicta lo que yo debo pensar, lo que yo debo sentir y lo que yo debo hacer. Entonces hay que ser muy precisos, amados, cuando hablamos del alma, porque a veces yo entiendo que a veces en buena intención, en buena onda, uno le puede hablar a las personas de las cosas del alma, pero a veces puedes ser cruel y puedes sonar desconsiderado. Ay, es que eso es del alma. No, no podemos despreciar el alma porque el alma está vigente, amados. ¿Sí? Cristo el Señor no vino a destruir el alma. Lo que destruyó fue al viejo hombre, que habla de la naturaleza. Nuevamente insisto, la naturaleza del pecado que se amalgamó, que se unió tanto al alma, que terminó capturando y cautivando al alma para esclavizarla en deseos. Cristo que vino a matar a este para que liberara el alma y el alma quedara libre para unirse a Cristo. Entonces el alma no quedó anulada la expresión, otra vez, quedó anulada, ¿sí? En mi alma la expresión corrupta de mi alma, ¿sí? Por eso cuando hoy vemos, amados, gente sin Cristo que va y hace cosas en contra aún de la naturaleza humana. ¿Qué estás viendo allí? Un alma podrida, un alma alejada absolutamente de Dios, un alma en oscuridad, sumida en las tinieblas. Eso es lo que vemos. Pero tenemos que ser finos en el lenguaje cuando tratamos o tildamos a alguien de almático o almática, ¿sí? No, más bien tenemos que ser muy considerados en cuanto a discernir qué parte del alma de esa persona corresponde a Cristo o qué parte del alma de esa persona yo, como expresión de Cristo, por las palabras y la vida de Cristo que hay en mí, yo al hablar lleno el Hades, el vacío que hay en esa alma. Así que mis amados, bueno, vamos a seguir hablando del tema del alma en las próximas clases y como dije, corremos un poquito los otros temas porque los otros temas que están allí son o se desgajan de este tema del alma. Así que tener ese entendimiento, amados, de cómo el alma funciona desde el entendimiento de Cristo, nos va a ayudar a ser efectivos, nos va a ayudar a ser efectivos hijos de Dios que expresamos y manifestamos la salvación de Dios en este mundo. El mundo necesita conocer a Cristo y lo conoce a través de nuestra alma regenerada, de nuestra alma transformada. Así que, amados, bueno, hasta allí vamos a dejar la clase de hoy. No sé, tenemos unos 3 minuticos más para si alguien quiere sumar, si alguien quiere aportar algo o preguntar algo. 2 minutos más, por favor. Si no, voy a orar y concluimos la clase.
Sigue, Pastor, Betty. Siga. los que tienen esa alma tan corrupta, ¿estos son los hijos de desobediencia que habla la palabra? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, evidentemente, por supuesto, es un espíritu engañador, ¿no? Recuerda que también Romanos, el apóstol Pablo dice, como ellos están tan corrompidos y tan alejados de Dios, Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Sí, Betty, continúa, amada. Y si ellos mueren, ¿qué pasa con esas almas, pastor? Ajá. Si ellos mueren en la desobediencia, en la corrupción, no acercarse a Dios, ¿qué pasa con esa alma, pastor? Bueno, ese es un tema que va a revestir un poquito más de profundidad. No podría responderlo en estos 2 minutos, pero sí puedo decirte que una persona que termina su existencia corporal, su existencia biológica, en esa corrupción, la Biblia dice que queda separada para siempre de la naturaleza de Dios. Termina sin ninguna participación, eternamente sin ninguna participación en la manifestación de la gloria, de la verdad, de la santidad de Dios, sin ninguna participación en el templo de Dios, en el cuerpo de Cristo, olvidado para siempre, borrado del registro eterno. Muy bien, amados. Entonces, como dije, hay temas que nos van a requerir un poquito más de tiempo, pero más o menos esa es como la respuesta que, para que no quede ahí suelta, amada Betty. Vamos a darle gracias al Señor, amados, reconociendo pues su orden, su disponibilidad y su disposición. Y obviamente entendiendo que lo que estamos haciendo y lo que ustedes están haciendo acá es una inversión de vida, es una inversión de tiempo, es una inversión también de dividendos eternos que serán descargados en nuestra familia, en nuestra generación. Así que agradecidos con Dios por este tiempo y desde nuestro espíritu también agradecidos con el Padre Eterno que nos da la oportunidad de descargar en ustedes, amados, lo que se ha conformado a la imagen de Cristo en nuestro espíritu. Le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y de esa manera damos por concluida, amadas, amados y amadas, esta reunión, este discipulado, esta clase. Padre, en Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias por la oportunidad y el momento especial de gloria y de iluminación en el que haces para que participemos, Señor. Por eso, en esta noche, Señor, pido que este conocimiento y esta sabiduría que se ha dado, Señor, y que se ha descargado al espíritu, al alma de tus hijos, Señor, de estos colaboradores, pueda ser efectivo, pueda ser viable, pueda ser incorporado eficazmente en nuestro diario vivir. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.